Hola, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucho interés para la población mundial y por supuesto para la República Dominicana, porque hoy vamos a hablar de diabetes, una complicación de la diabetes, que es el pie diabético. Y en República Dominicana tenemos una gran cantidad, una población numerosa de pacientes diabéticos y por ende que con posibilidad de terminar con pie diabético. Nosotros sabemos que la diabetes es una entidad, una enfermedad que tiene que ver con un trastorno, un metabolismo del azúcar, es decir, el páncreas no funciona adecuadamente y tiene un trastorno que no produce el páncreas la insulina de cantidad y calidad suficiente para poder metabolizar las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Y por eso el paciente que tiene este trastorno tiende a encontrarse un aumento del azúcar en su organismo y con esto a manifestarse un número de sintomatología que presenta el paciente diabético. Pero nos vamos a referir justamente hoy lo que es una de las complicaciones que tiene el paciente diabético y es el pie diabético. Es decir, es una lesión que se produce en las extremidades inferiores en estos pacientes que involucra varios aspectos. En estos pacientes nosotros vamos a encontrar que hay un déficit vascular, una ulceración, hay una disminución de la inervación, lo que los médicos llaman neuropatía diabética, y a esto, a esa ulceración se agrega, se añade una infección, una bacteria, que puede ser un virus, un hongo, y esto puede estar comprometido la musculatura, los tendones, inclusive llegar al hueso. Eso es lo que nosotros llamamos lo que es el pie del diabético. De eso nosotros vamos a hablar, cómo estos pacientes que tienen pie diabético, cómo pueden evolucionar cuando nosotros aplicamos ozono en estos pacientes, ya sean solamente ozono o inclusive, como algunos médicos la utilizan, una combinación de la ozonoterapia con los tratamientos convencionales. Principalmente cuando los pacientes en la evaluación se le hacen el cultivo y aparecen un tipo de bacteria que puede ser un estafilococo, un estreptococo, una pseudomonas, una Escherichia coli, y se combinan los antibióticos convencionales con la ozonoterapia. Nosotros vamos a ver desde el principio cómo
estos pacientes con pie diabético, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? Es un paciente que primeramente, como condición sine qua non, como decíamos en las aulas universitarias, debe ser diabético para que tenga un pie diabético. Primero tiene que ser un paciente diabético, y con ello todos los que puede arrastrar, no necesariamente la diabetes, porque el paciente puede tener inclusive sus niveles de azúcar controlados y solamente padecer del pie diabético, pero también puede tener otras complicaciones, porque el hecho de tener el pie diabético no inhibe al paciente de padecer otra de las complicaciones como insuficiencia renal, neuropatía diabética, todos los dolores, la trastorno de visión que presentan estos pacientes. Cualquiera de esas manifestaciones puede convivir con el pie diabético, pero hoy nos vamos a limitar a cómo nosotros tratar el pie diabético con la ozonoterapia. Hacemos el diagnóstico, el historial clínico, la historia de vida del paciente, le podemos hacer los exámenes de laboratorio correspondientes, hacemos los imágenes. Siempre es recomendable en estos pacientes hacerle una radiografía de las piernas o del pie, y también hacerle un Doppler. Esas pruebas siempre antes de iniciar el tratamiento debemos nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver si con la radiografía hay una complicación, hay además una infección, que ese proceso ha llegado al hueso. Y con el Doppler nosotros vamos a ver también si concomitantemente con la úlcera el paciente tiene una insuficiencia vascular que va a ayudar, va a contribuir a complicar mucho más la situación, pero que el médico debe estar preparado para cualquier eventualidad, sabiendo entonces que además de tener el paciente el pie diabético, hay una insuficiencia vascular que por supuesto debe tratar. Los síntomas, nosotros vamos a encontrar dolor, una hiperemia, vamos a ver que cambio de color de la lesión, como ustedes están viendo aquí, aumenta la temperatura del paciente. Uno de los síntomas por lo cual el paciente acude al médico es justamente por la inflamación y por el dolor, porque recuérdense que estos pacientes tienen una neuropatía diabética, y que la neuropatía diabética hay pérdida de la sensibilidad de las extremidades inferiores, y por ende este paciente en muchas ocasiones las lesiones se las produce justamente porque la sensibilidad está perdida, y con el zapato o con el roce de los muebles en la casa hace fricciones, y por eso se producen las lesiones. Hay que tener siempre eso en cuenta, que el paciente a veces se da cuenta de que tiene la ulceración o pérdida de la continuidad de la piel justamente porque hay pérdida de la sensibilidad en la extremidad inferior. Entonces vamos a ver, aquí estamos viendo un paciente, cómo nos llega a nosotros a la consulta, a la mano derecha, y cómo el paciente a 2 a 3 semanas de haber estado en tratamiento con el ozono, cómo el paciente va evolucionando. La otra imagen, señor director. Y aquí estamos viendo también un paciente cómo nos llega, ¿verdad?, con una lesión, con secreción a su alrededor, hiperémico, con temperatura. Mire cómo está esa pierna inflamada, y luego a las 2 o las 3 semanas cómo el paciente va evolucionando con la ozonoterapia.
Aquí estamos viendo un paciente en el dedo, ¿verdad? Cómo estos pacientes llegan a la consulta y vamos a ver si tenemos las imágenes al final del tratamiento. Sí, otra imagen. Aquí esta es una técnica que nosotros utilizamos para hacer, que lo vamos a explicar al final del programa, cómo nosotros tratamos con ozono el procedimiento completo para estos pacientes que tienen pie diabético. Una de las formas que nosotros podemos tratar al paciente con ozonoterapia es las famosas bolsas. Esto consiste en someter al paciente, la pierna del paciente, en una bolsa por 5 minutos. 5 minutos de ozono. Luego que terminen esos 5 minutos, nosotros le decimos al paciente que descanse y por 25 minutos más vamos a estar con este paciente recibiendo ozono. Regresamos en unos instantes. El protocolo para los pacientes con úlcera de extremidades inferiores tratado con ozono consiste en el lavado de las extremidades inferiores en máquina con agua ozonizada a presión por 30 minutos para limpiar toda la úlcera de células muertas. Luego aplicamos ozono subatmosférico por 30 minutos. Además, utilizamos aceite ozonizado cada día en la lesión. Aplicamos 2 veces por semana peri o intraleccional. Dividimos la lesión en 4 cuadrantes: superior, inferior, lateral izquierdo y lateral derecho, e infiltramos el ozono. Igualmente se aplica ozono por vía rectal todos los días. Se carga el ozono del generador y se aplica por vía rectal 100 a 200 cc a una concentración de 10 a 50 microgramos por litro. Y por último, se aplica autohemoterapia menor, se trae de 5 a 10 cc de sangre del paciente y esa misma o menor cantidad de ozono se mezclan y se reintroduce al paciente por vía intramuscular. El protocolo para los
la vida del paciente. Otra de las ventajas que nosotros podríamos señalar, que es una práctica, una técnica que puede accesar cualquier parte de la población, se puede aplicar en personas jóvenes, en adultos jóvenes, en ancianos, y es a bajo costo y mucho más, es muy efectiva. En los estudios que se han hecho tanto en Europa, Alemania, España, en Cuba, que es una de los países donde con mayor se practica la ozonoterapia, y que todos los ozonoterapéuticos debemos pasar o por Alemania o por Cuba, porque allí existe el Instituto de Investigación sobre el ozono, donde preparan los profesionales del mundo. Los estudios hablan que más de un 86% de los pacientes con pie diabético responden a la ozonoterapia. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con 124 pacientes, y nosotros los pacientes nuestros, más del 94% encontramos un resultado satisfactorio, y las posibilidades de amputaciones apenas llegaron a 0.8% de los pacientes tratados con ozono. Gracias, y será hasta la próxima, donde compartiremos con otro tema de mucho interés.